islas, si les parece bien. Y entonces, pues era el método que utilizaba Sewall Wright para tratar de explorar qué pasaba con, pues con los equilibrios, ¿no? El balance. ¿Sí se acuerdan que la deriva génica está haciendo que cada una de estas poblaciones se vaya fijando para uno u otro de los alelos, ¿no? Y todo el tiempo están llegando migrantes. Entonces, si pasa mucho tiempo, se va a llegar a un equilibrio entre la deriva génica, que se pierda la variación, y el flujo génico que mantiene esta variación, ¿no? Entonces, esa es la idea básica del modelo de islas de Sewall Wright, que ahora le decimos este continente islas, ¿ok? Bueno, entonces, pues sí, sí pasó mucho tiempo y además la tasa de migración M y el tamaño efectivo N son grandes, esto se mantiene. Las frecuencias alélicas no se homogenizan y se mantiene una Q parecida en todas las poblaciones. Pero si el tamaño efectivo es muy pequeño o la tasa de migración son muy pequeñas, pues cada una de las poblaciones va a quedar aislada y entonces se van a estar fijando para uno u otro de los alelos. Entonces, para analizar este modelo, lo que tomó Sewall Wright era pues, la clásica aproximación de Sewall Wright, ¿no? Cómo iba a ir aumentando la F, la homocigosis, como función de la F en la generación anterior, 1 menos 1 sobre 2n, y todo lo que se incrementaba simple y sencillamente la homocigosis generación por generación, como ya hemos visto, ¿no? Y luego lo siguiente que vemos, como otros modelos que habíamos analizado, como para mutación, etcétera, la probabilidad de que ninguno de los dos alelos sea de migrantes, que es 1 menos m al cuadrado, porque son dos alelos, y esto nos daría entonces cómo cambia la F, la endogamia, como función del tamaño efectivo, la endogamia en la generación anterior y la migración. Y entonces lo que hacíamos era, pues, considerar que esta F es el equivalente a estos niveles a la FCT, ¿sí? Y luego, pues, igualar la FT igual a la FT a tiempo anterior, ¿sí? Entonces nada más tenemos una F, hacemos el álgebra y llegamos a esta fórmula, que la FCT, la diferenciación, en el equilibrio va a estar dado por 1 menos la M al cuadrado sobre 2 veces la N menos 2 veces la N menos 1 por 1 menos M al cuadrado. Entonces, bueno, pues si conociéramos, por ejemplo, la M y el tamaño efectivo, podríamos despejar la FCT y lo que hemos intentado muchas veces es de conocer la FCT, despejar la N o la M. Esto para simplificar las cosas, lo que hizo Sewall Wright fue decir, bueno, si la M es muy chiquita, pues la M al cuadrado va a ser todavía más chica, ¿no? Si es 0.1, pues es 0.1 al cuadrado, 0.001, ¿no? Entonces, quitando los términos de M al cuadrado, le quedaban esto 1 menos 2m sobre 4nm más 1 menos 2m. Y entonces, para simplificarlo aún más, igual Wright dijo, bueno, si la m es muy chiquita, pues igual también puedo quitar estos dos términos. Y la ventaja de esta versión, FCT casi igual a 1 sobre 4nm más 1, es que no necesitamos conocer por separado la m o la n, sino una sola cantidad nm, que a veces llamamos el número de migrantes efectivos, ¿no? Los migrantes que llegan a la población y son representativos, y luego, como vamos a ver en un ratito, Sewall Wright calculó algunos umbrales para decidir, bueno, si la NM es mayor de 4, por ejemplo, hay tanto flujo génico que todas las poblaciones se comportan como una megapoblación. Y al revés, si NM es mucho menor de 1, a lo mejor lo que domina es la deriva génica, y entonces el proceso de evolución no va a estar tanto determinado por la selección natural, sino por el azar, ¿no? Entonces, por eso ha sido tradicionalmente muy importante. Lo seguimos utilizando para visualizar mejor los umbrales de flujo génico, ¿no? La FCT, pues se acuerdan que sí, va de 0 a 1, de 0 que no hay diferencias en las frecuencias alélicas, de 1 si están fijos paralelos distintos, pero de todas formas es un poco abstracto. La NM, acuérdense otra vez, la idea tradicional, ¿no? Un migrante que se integra por generación a una población usualmente evita que haya toda la divergencia por deriva génica, ¿no? Entonces aquí tenemos las tres versiones de la fórmula, ¿sí?
En realidad, para muchas ocasiones, pues igual es mejor utilizar la fórmula sin aproximaciones, pero la última fórmula, como les digo, tiene la propiedad de que no tenemos que calcular por separado la m o la n, sino que lo que obtenemos es un estimador conjunto, ¿no? De otra forma, necesitaríamos no solo conocer la FCT, sino también el tamaño efectivo, la tasa de migración para despejar el otro valor. ¿Sí ven? Bueno, también platicábamos que una estimación de la FCT, la famosa GCT, sí, se puede lograr, aunque tengas pocas poblaciones con este factor de corrección, K sobre K menos 1 todo al cuadrado, ¿no? Son los famosos factores de corrección que ya les mencionaba Jaime, que tienen que ver con el tamaño de muestra, que pueden luego, por ejemplo, si son muy pocas poblaciones, la FCT sin este factor de corrección y la GCT con este factor de corrección pueden ser distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues eran las fórmulas que usábamos cuando calculábamos con isoenzimas y otros marcadores, la NM, ¿no? Ok, aquí viene una discusión, como viene en el Hedrick, ¿sí? Que se necesita una NM de 1 o mayor para que todas las poblaciones se mantengan cohesivas como una sola gran población, ¿sí? Mills y Allendorf, en un contexto de genética de la conservación y manejo, decían que ellos recomendaban mejor mantener flujos génicos todavía más altos, aunque Wang, por ejemplo, en una serie de análisis, consideraba que si esta n es en realidad el tamaño efectivo, sí, el valor mayor a 1 o alrededor de 1 puede ser un buen umbral, ¿no? Bueno, pues aquí viene la fórmula ya despejada. Sí, entonces si conocemos la FCT es 1 menos la FCT sobre 4 veces la FCT para obtener la NM. Sí, y aquí viene la famosa nota de, ok, pero esto es una aproximación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a lo mejor nuestras poblaciones no siguen perfectamente el modelo, ¿sí? Entonces que debe ser solo una guía general para ver cuánto le creemos a esta NM y si la NM es mayor de 1 o menor de 1, esto cuánto nos preocupamos, ¿no? Que sea una guía general a orden de magnitud. Está el famoso artículo de Whitlock y Macaulay, que Erika se recordará que siempre los revisores nos decían, no, 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 tienen que revisar esto. Decíamos, pues no lo necesitamos revisar, ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero pues nos obligaban a citarlo, ¿no? También puede haber fuertes sesgos, como les platicaba. Si la FCT es chica, como alrededor de 0.01, la NM estimada, dependiendo de la fórmula, va de 24.8 a 14.6, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. Y aquí fue exactamente donde nos quedamos, ¿se acuerdan? ¿En cuánto tiempo se llega al equilibrio? Entonces, dos cosas, ¿no? Estas fórmulas son para el equilibrio. Entonces, pasó mucho tiempo en el cual el flujo génico seguía entrando, pero la deriva seguía también purgando parte de la variación. Entonces, esto puede ser importante si, por ejemplo, todas las poblaciones se originaron de una gran población que quedó fragmentada, ¿no? Una gran población de la cual migraron y dieron origen a las otras poblaciones. Entonces, si estimamos la NM de datos que no han llegado al equilibrio, va a sugerir de que se parecen mucho las frecuencias alélicas y que hay mucho flujo génico, pero en realidad eso no es cierto, no es que haya tanto flujo génico, sino lo que sucede es que todavía no se ha llegado a este equilibrio. Entonces aquí dan una fórmula desigual right, cuando es pura deriva, se acaban de fragmentar las poblaciones, ¿sí? Y pues al comienzo el alelo, pues no se ha fijado, ¿sí? Y eventualmente llega a la fijación, ¿no? Al principio el crecimiento es lineal y luego se va a acostar. Y luego comenzamos a ver estas figuras en las cuales veíamos cómo a partir de sí, de que todas las poblaciones tenían las mismas frecuencias alélicas, que la FCT era de 0, sí, al principio este crecimiento es básicamente lineal y luego se acuesta, y aquí lo teníamos para varios casos en los cuales el tamaño efectivo multiplicado por la tasa de migración es igual a 1, pero aquí es un tamaño efectivo chico, 100, y una tasa de migración muy grande, aquí es un tamaño efectivo un orden de magnitud más grande y una tasa de migración un orden de magnitud más chica. Aquí es un tamaño efectivo todavía más grande, 10.000 individuos, pero una tasa de migración
todavía más pequeña, ¿no? Entonces vean que si el tamaño efectivo es muy chico, sí, la tasa de migración es comparativamente grande, sí, también se llega relativamente rápido al equilibrio, aquí son 1000 generaciones hasta acá. Entonces, pues esto es, ¿en qué será? Unas 200 generaciones. Estamos cerca del equilibrio, ¿no? Para este caso, 1000 y .001 se necesitan como 1500 generaciones. Y acá, pues habíamos llegado como a la mitad de este equilibrio en unas 3000 generaciones, ¿no? Entonces vean que entre mayor sea el tamaño efectivo o más baja la tasa de migración, puede tomar muchísimas generaciones. Efectivamente, 100 generaciones en Drosophila, pues igual son 100 años, o hay bichos que pueden tener un par de generaciones por año, ¿no? Pero para los casos de por acá, 10,000 generaciones para un bicho que viva 10 años son 100,000 años, ¿sí? Y para un bicho como de algunos árboles, ¿no? Que viven 100 años, pues van a ser creo que como 1,000,000 de años, ¿no? Entonces dense cuenta que en decenas de miles de años tenemos ya cambios drásticos en el clima y esta era la idea por la cual les decía, por ejemplo, para México. En México, pues tenemos evidencias de que hace 10,000 años todavía había mamuts, había un clima mucho más frío y obviamente las plantas y animales siguen moviéndose y va a tomar un buen rato llegar al equilibrio. Entonces, por eso también debemos de ser escépticos de nuestra interpretación directa del NM. Y esto también es muy importante para toda la filogeografía, ¿no? Toda la reconstrucción de las poblaciones en el pasado, pues básicamente el punto es que ha sido todo muy, muy dinámico, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí venía otra comparación que hacía Hedrick, sí, en el caso en el cual hay pura deriva, sí, la FCT iría aumentando de esta forma, sí, y en 1000 generaciones, pues lo que tendríamos sería una FCT casi de 0.1, pero un flujo génico de 0.00001, que es muy poquito flujo génico, sí, en las 1000 generaciones apenas estaríamos en 0.044, menos de la mitad de la FCT, ¿no? Entonces vean que poquito flujo génico inhibe la diferenciación por deriva génica, ¿no? Otra vez nos conduce a la idea de que poquito flujo génico, si es alrededor de nm igual a 1, va a ser que sea muy lento y tal vez que nunca se alcance o que tarde mucho en alcanzarse este equilibrio. En otras palabras, poco flujo génico puede ser una fuerza muy importante para homogenizar las poblaciones y evitar que la deriva génica opere. ¿Ok? Entonces, otra vez, la deriva génica pues va a operar fuertemente cuando los tamaños efectivos sean realmente muy chicos, ¿no? Como decíamos en las clases pasadas, en términos generales, como regla de dedo, tal vez menos de 100 individuos, ¿no? De decenas de individuos es cuando la deriva génica es importante. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, Krau y Aoki, en una serie de artículos bastante divertidos, de hecho también utilizamos la fórmula de Aoki para esa corrección para la GCT, calcularon que el tiempo a la mitad de este proceso de fijación de alelos, de incremento de la FCT, estaba dado por esta formulita, logaritmo natural de 2 sobre 2m más 1 sobre 2n, ¿no? Aquí tenía los cálculos. Para una m de 0.1 se necesita 28 generaciones, para una de 0.001 se necesitan casi 300 generaciones, 277, para una m de 0.0001, que es el caso de acá abajo, se necesitaban lo que les decía, casi 3000 generaciones, 2773. Entonces, pero esto es a la mitad del proceso de diferenciación, pero todavía falta pues una cola muy larga para que de veras esto se terminen de fijar los alelos, termine de incrementar la FCT. Ok, chicos, entonces todo esto es para decirles que es importante. Sí, son las fórmulas en equilibrio, pero posiblemente casi ninguna población de veras esté en el equilibrio. Acuérdense que es más complicado, porque año con año, temporada por temporada, a lo mejor en algunos años puede que haya mucha migración. Entonces, a lo mejor esos grandes eventos de migración son los que inhiben completamente la diferenciación, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con todas estas inferencias.
pero como les decía, actualmente ya hay modelos y métodos más robustos para calcular las tasas de migración y evitar completamente, o no evitar completamente, pero reducir estas cosas. Pero por otro lado, pueden ser útiles otra vez como platicábamos con Jaime. A veces vale la pena hacer estas cuentas para que visualicen mejor sus datos, ¿no? No para el paper, pero como siempre les digo, chequen sus frecuencias alélicas, chequen la distribución de sus alelos y hagan las cuentas básicas, la FCT tal vez a mano, una NM, para ver si lo que están obteniendo parece hacer este sentido, ¿no? Bueno, ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Otras cuentas relacionadas que obtuvo Sewall Wright desde el 43, ¿sí? Para su modelo de las islas, fue el efecto de la subdivisión, ¿sí? Si hay K islas, ¿sí? Si NM es muy grande, o la FCT es muy pequeña, aquí están las fórmulas exactas para NM y FCT. Si la FCT es muy pequeña, vean que va a ser prácticamente de cero, entonces el tamaño efectivo va a ser igual a K por N sobre 1 menos prácticamente cero, ¿no? Y acá también, si la NM es muy grande, lo que sucede es que todo este número se reduce muchísimo y otra vez nos queda básicamente el tamaño efectivo igual a K por N. Entonces, K, acuérdense, es el número de subpoblaciones y N es el tamaño efectivo, pero de cada una de las subpoblaciones. Entonces, esto, pues para mí es intuitivo. El tamaño efectivo de un conjunto de poblaciones, si hay mucho flujo génico, va a ser básicamente la sumatoria de todas las poblaciones, ¿no? O sea, el número de poblaciones por el tamaño efectivo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí no tenemos muchos misterios. Pero un cálculo interesante es este. Si NM es pequeño, el tamaño efectivo puede ser mucho más grande que KN. Hasta metiéndole aquí los números, ¿sí? Para NM muy pequeñas, NM por 4 menor de 1, básicamente lo que resulta del tamaño efectivo es que el tamaño efectivo puede ser hasta 5 veces el número de poblaciones por el tamaño efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, aunque el tamaño efectivo de cada población puede ser muy pequeño, ¿sí? Y se están fijando en cada una de las poblaciones alelos al azar, como hay poco flujo génico, no se homogenizan, y entonces todo el conjunto de estas poblaciones pueden mantener mucha variación genética. Entonces, bueno, esto podría ser interesante, no sé cuánto se ha explorado, pero para la biología de la conservación, ¿no? A lo mejor puede ser interesante tener muchas poblaciones no tan conectadas genéticamente para mantener más variación genética. En fin, es complicado porque cada población pues va a perder distinta variación genética y qué tal que todas las poblaciones pierden la misma variación genética y al final se pierden alelos interesantes. ¿Sí? Pero bueno, creo que es una idea interesante que no siempre pensamos claramente en ellas y entonces vamos a pasar a lo siguiente. En su cálculo del 40, Sewall Wright trató de calcular las distribuciones, ahora sí, del equilibrio flujo-deriva, ¿sí? Otra vez utilizando su modelo, ¿sí? El alelo A2 en los migrantes se mantiene constante, es QM, ¿sí? Y lo que va a obtener es, después de sus simulaciones, son estas figuras, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto este tipo de figuras, pero ahora es el equilibrio entre el tamaño efectivo y la tasa de migración. Entonces, la Q de los migrantes es 0.5 y si hay mucha migración o el tamaño efectivo es muy grande, todas las poblaciones se mantienen alrededor de este pico, ¿no? Pero lo que va sucediendo es que entre menor sea la tasa de migración o menor sea el tamaño efectivo, lo que va sucediendo es otra vez, ¿se acuerdan? Es parecido a lo que veíamos, ¿no? Se va como aplanando la curva y de hecho, si el tamaño efectivo por la tasa de migración es de menos de 1, si aquí, por ejemplo, NM de 0.05, vean que la mayor parte de las poblaciones va a estar fija para un alelo o alrededor de fijarse, ninguna va a mantener las frecuencias alélicas iniciales y también la otra mitad, si la Q era de 0.5,
en el continente o la población original, depende de cómo hayan hecho la simulación, pero entonces están fijando la mitad y la mitad en este caso para cada uno de los alelos. ¿Sí ven? Entonces, si hay mucho flujo génico, se mantienen las frecuencias alélicas entre las poblaciones, se comportan un poco como si fuera una megapoblación donde casi no hay nada de deriva génica. Entre más chico sea NM, estos se van a ir fijando más y más poblaciones y al final, pues si es muy chiquito NM, pues solo está operando la deriva génica y ya saben el resultado final. La probabilidad de fijación era igual a las frecuencias alélicas iniciales, ¿no? Ok, chicos, miren, aquí está la figura tomada del libro de Sewall Wright de 69. Y bueno, pues está un poquito chueca la curvita, pero imagínense que es pareja la curva, ¿no? Aquí yo la remarqué, NM de 50, otra vez si 4N es mucho mayor de 1, domina el flujo génico, si 4NM es mucho menor de 1, solo la deriva. Entonces, por eso era muy importante para nosotros desde el principio tener datos comparativos de NM, ¿no? Para decir, bueno, en general, las plantas o los animales evolucionan por deriva génica en un mucho menor de 1, o el flujo génico permite que la selección sea muy eficiente y entonces el proceso está dominado por fuerzas deterministas y a lo mejor por la adaptación. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. La maldición de los martillazos me persigue, pero pues ni modo. Otra vez tengo martillazos encima. Ok, chicos, entonces hay otros modelos que ya habíamos visto desde el principio de la clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pues ya vimos distintas variantes de continente, islas, etcétera. Y ahora vamos a ver que aquí tengo chiquito, que Kimura llamó de Stepping Stone. En una entrevista dice que se le ocurrió el modelo pensando en los jardines japoneses, donde hay como piedras y, por ejemplo, aquí está la arena con la que hacen los dibujos zen o un cuerpo de agua, etcétera, ¿no? Entonces, estos modelos de piedras de paso, lo que se le ocurrió a Kimura era que la migración sucedía entre las poblaciones contiguas, ¿sí? Pero que no sucedía con las poblaciones más lejanas. Entonces, toda la migración es de esta población a la población de junto o a la otra población y llega de la población esta a la otra, ¿no? Entonces, para llegar de la población, si esta es la 1, 2, 3, 4, para llegar de la 1 a la 3, se necesita una generación a la 2 y luego la probabilidad, que ya es mucho más baja, que llegue a la otra población a la 3, ¿no? Entonces se dan cuenta que estos modelos, esto de piedras de paso, lo que pueden generar es mucho más diferenciación que un modelo donde, como el modelo general, que en principio todos pueden cruzarse con todos, ¿no? Bueno, mandar migrantes a todas las poblaciones. Entonces podría generar mucho más diferenciación y como les decía, este era el modelo lineal en una dimensión, pero se puede considerar modelos en dos dimensiones como el que tenemos aquí. Estos son plantitas, avenas, abejas abajo de un árbol. El número de arriba es las frecuencias alélicas en un año, el número de abajo es de otro, pero lo que teníamos era entonces piedras de paso en una y dos dimensiones, ¿no? Les decía que también se han propuesto modelos de piedras de paso o modelos con diferenciación en tres dimensiones, ¿no? Como las orquídeas dentro de árboles tropicales, que pueden estar pues a lo largo de una rama, entre ramas, pero además también a distintas altitudes dentro del árbol, ¿no? O también podrían pensarse en cuerpos de agua, ¿no? Donde podríamos tener a lo mejor un modelo, tal vez no tanto de piedras de paso, pero de isolation by distance, pero en tres dimensiones, ¿no? Entonces, acuérdense, todos estos modelitos que reflejé aquí, son abstracciones, pero piensen en las poblaciones que conozcan, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de los bichos, los peces nada más se encuentran en cuerpos de agua, pero a veces puede haber corrientes que los conecten o no. Las plantas, pues pueden distribuirse por áreas muy grandes, pero a veces necesitan cierto suelo o como le llaman las famosas Sky Islands, las montañas en México que están aisladas por valles. Entonces podemos tener modelos muy complicados
que además cambian en el tiempo. Hoy que estaba viendo la plática de Alicia Mastreta, pues sí, cuando cambian las condiciones, las poblaciones a veces pueden bajarse a los valles y formar grandes poblaciones continuas, pero cuando vuelven a cambiar las condiciones, las poblaciones suben a las montañas y quedan otra vez aisladas, ¿no? Entonces, bueno, esto va cambiando en el tiempo. Aquí está Maruyama, que por ahí menciona Hedrick, que hizo el análisis del tamaño efectivo en estas condiciones y se reduce otra vez, aún en este modelo, al tamaño efectivo total igual a K por N, como ya habíamos visto en el caso del continente islas, ¿no? Y bueno, este es el ejemplo entonces que les enseñé rápidamente. Jane y Marshall, los dos estaban en la Universidad de Davis, donde estudió mi profesor, Daniel Piñero, y también mi otro profesor, el de mi postdoc, Mike Clegg. Como les decía, las avenas cubren las montañas alrededor de California, los valles, etcétera. Y entonces analizaron avena fatua alrededor de, en distintos, ¿cómo se dicen? Orchards, hortalizas, bueno, eh, se me fue ahorita el nombre. Bueno, donde crecen las frutas. Y entonces lo que tenían eran pues los distintos árboles, ¿sí? Huertos, Y las frecuencias, sí, los huertos, yo creo. ¿ok? No estoy seguro que sean huertos, porque estos son de árboles. Pero no, no importa, ¿no? Donde tienes tus cultivos, por ejemplo, de naranjas, ¿no? Entonces, estos huertos frutales, si quieren. Jane y Marshall habían trabajado la distribución de distintos loci morfológicos. Esto acuérdense que es antes de que se popularizaran las isoenzimas, ¿sí? Y aquí están los árboles de ciruelas, ¿sí? En dos de estas parcelas frutales, en diferentes años. Cada árbol estaba sembrado a unos 6 metros de distancia, ¿sí? Y vean que las frecuencias alélicas, vean por ejemplo la de arriba, aquí era alrededor de este árbol, la frecuencia, bueno, son de características morfológicas, ¿sí? La lemna gris, que es un carácter recesivo, esta es una infrutescencia de un pasto y una gramínea. No sé si se acuerdan que las hojas de afuera son las glumas, luego las lemnas y la palea, ¿no? Entonces, de estas hojitas, parece que están codificados su color, esto por un gen recesivo. Entonces, pues fueron cuantificando estas características y vean que esta es la frecuencia alélica, creo que más alta de toda la parcela, tal vez esta sea la segunda, ¿sí? Y mientras hay parcelas que tienen frecuencias muy bajitas o que pueden ser de a tiro de cero, ¿no? Entonces vean que espacialmente hay mucha diferenciación y aunque puede haber un montón de pastos, el tamaño efectivo es apenas de 14.6 a 40, ¿no? Entonces acuérdense, menos de 100 permite de que haya mucha diferenciación, y así podríamos tener una fuerte diferenciación espacial. Vean que también no deja de ser interesante esto, que entre años cambian, pero no tanto en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces que sí, las frecuencias alélicas, aunque por el tamaño efectivo cambian dentro de cada población, pero cambian más fuertemente en el espacio, en estas dos dimensiones, ¿ok? Bueno, y el otro modelo que se le ocurrió a Sewall Wright desde el principio fue el famosísimo del aislamiento por distancia, ¿no? Entonces la idea es que igual puede haber poblaciones en abstracto que son, que cubren kilómetros y kilómetros cuadrados, pero dentro de esto lo que tenemos es otra vez, ya lo habíamos mencionado en deriva génica, ¿no? Las vecindades genéticas, ¿sí? Y entonces estas vecindades genéticas van a hacer que los apareamientos, estos sean entre los individuos más cercanos, que también muchas veces son parientes, y esto va haciendo que en el espacio los individuos más cercanos sean también genéticamente más cercanos, ¿no? Entonces, bueno, Slatkin desarrolló muchos métodos para tratar de analizar mejor la isolation by distance, y de hecho a partir de distintas propiedades de los ajustes, de las rectas que puedes ajustar a los puntos de esta dispersión, proponía que se podía hacer inferencias sobre las tasas de flujo génico. Posteriormente, un francés, Rousset, escribió un libro completo sobre métodos para analizar el isolation by distance,
Rousset popularizó que se utilizara en la gráfica una distancia que es la FCT estandarizada sobre 1 menos la FCT, ¿sí? Muchas veces lo que se grafica contra la distancia es NM, que tiene la ventaja de la interpretación que es más sencilla, o a veces directamente la FCT sin mayor corrección, a veces se utilizan los logaritmos, y a veces se grafica, por ejemplo, otra medida de distancia, como la distancia genética de Ney. Entonces, este es un análisis clásico. Aquí está la distancia geográfica en kilómetros, aquí está la distancia de Ney, y cada punto representa la distancia genética o las diferencias en las frecuencias alélicas de dos poblaciones que estaban muy cerquita, por ejemplo, sí, que estaban a menos de, que son 50 kilómetros. Entonces, unas tenían una distancia mayor, otras menor, pero vean que en general los puntos entre más lejanos geográficamente son más distintos genéticamente, ¿no? Estos son de los datos otra vez para nuestros amigos, los borregos cimarrones o biscanadensis, ¿sí? 10 genes altamente variables, 10 loci de microsatélites de Gutiérrez Espeleta. Y ven que hay dos colores de puntos, ¿sí? Entonces la línea puntada y los círculos vacíos son las diferencias pareadas dentro de cada una de las subespecies que se reconocen de borrego cimarrón, ¿sí? Y los puntos son las diferencias entre las supuestas subespecies, perdón, ¿no? Vean que realmente no hay diferencia entre los puntos y esto muchas veces sucede que aunque queremos utilizar el concepto de subespecie, a veces las subespecies pues parece que no tienen tantas bases genéticas, a lo mejor sí tienen que ver con algo de diferenciación morfológica, o a lo mejor unos cuantos genes de todo el genoma es lo que codifica para las diferencias de las subespecies. En este caso, la conclusión es que no parecen ser muy útiles, lo cual es importante, porque pues esta especie se ha movido mucho, acuérdense lo de la isla de Tiburón, y entonces si el criterio que lo usas para moverlo es dentro de la subespecie, a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Aquí lo que sugeriríamos sería moverlos de las poblaciones geográficamente más cercanas, que son las que tienen los marcadores genéticos más cercanos. Si tuviéramos buenos datos genómicos, pues lo que trataríamos es de usar los genes adaptativos, ¿no? Decir, bueno, pues los que tengan los mismos alelos adaptativos son los que nos van a interesar, ¿no? Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces, la idea de la isolation by distance es simple, sencillamente esto, ¿no? Que entre más lejanos geográficamente van a ser más distintos genéticamente. El análisis fino de estos datos ha dado origen a toda una industria. Comenzó con las pruebas de Mantel, que básicamente lo que comparan es la regresión real con una regresión donde aleatorizas una de las bases de datos, ¿sí? Por ejemplo, la distancia genética o la distancia geográfica y ves si es más significativa la correlación de lo que se esperaría, ¿no? Pero bueno, esto Jaime luego les puede platicar durante horas al respecto, porque también se pueden hacer mantels parciales para correlacionar no solo la distancia geográfica, sino también, por ejemplo, la distancia ambiental, distancia climática, todos los otros tipos de complicaciones de las resistencias, etcétera. O también podrías comparar las distancias genéticas con las distancias morfológicas, ¿no? Podríamos haber medido los venados, todas las cosas, venados, los borregos, y ver si la genética corresponde con la morfología, que sería, pues, uno de los santos griales de los ecólogos evolutivos, ¿no? Ver si de veras los genes que tenemos nos están explicando de alguna forma la variación ecológica o morfológica. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, porque entiendo que había mucho interés para sus trabajos semestrales de este tipo de análisis, que son como uno de los análisis también clásicos de la genética de poblaciones empírica, ¿no? Siempre tenemos varias poblaciones y aisladas, separadas en el espacio, ¿no? Y les quería enseñar estas de la tesis de maestría de una alumna que tuvimos en el laboratorio, Laura Trejo, con estos agaves. Estos agaves se llaman agave striata. Agave striata es, junto con agave lechuguilla, una de las especies dominantes que definen cuando menos la porción sur, en particular agave striata del desierto chihuahuense. Sí,
y tradicionalmente se reconocían, de hecho, dos especies, ¿sí? Agave falcata, que tiene las hojas un poquito más anchas y tiene una distribución más norteña, y agave striata, que tiene una distribución un poco más sureña, y entre y las juntó en una sola especie, ¿sí? Pero mantuvo las subespecies, ¿no? Entonces muestreamos parte de la distribución de esta especie, utilizamos marcadores dominantes y SSRs, ¿sí? Aquí está el structure. Entonces vean que en general las especies, las poblaciones sureñas corresponden al clúster rojo, las norteñas al verde, y aquí hicimos un análisis de tipo UPGMA y vean que entonces todas las de estriata quedaban por aquí, estriata falcata, perdón, y estriata por acá. La FCT de estriata falcata es 0.13, sí, de estriata es mayor la diferenciación, son más distintas las poblaciones, pero cuando hicimos, por ejemplo, el isolation by distance, aquí va distancia geográfica, aquí va la distancia genética de Ney, vean que aquí sí, esto no era como los venados que las subespecies y las especies todas se revolvían, sino que cuando nada más analizábamos las sureñas tenían mucho más diferenciación que cuando nada más analizábamos las norteñas, ¿no? Entonces esto corresponde con la FCT, ¿sí? Corresponde también con los largos de las ramas, ¿sí? Y eso quiere decir que en el sur está experimentando la especie mucho más diferenciación y efectivamente sugeriría que lo que teníamos era un proceso tal vez de especiación. Esto y necesitaríamos ver si al volver a entrar en contacto, cuando los nichos ecológicos van cambiando, esto se está perdiendo esta diferenciación o no, ¿no? Y aquí está la gráfica, pero ahora con el estadístico como recomendaba Rousset, FCT sobre 1 menos FCT, pero vean que básicamente el comportamiento es el mismo y nada más tenemos dos regresiones distintas y aquí está calculada la significancia con una prueba de Mantel, ¿no? Entonces en los dos casos son significativas, en los dos casos pues las ordenadas al origen son distintas, ¿no? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces eso quiere decir que a una distancia dada hay una FST menor en falcata y a la misma distancia es mucho más alta esto en estriata. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces para decidir si tenemos o no procesos de especiación, dos especies incipientes, pues necesitaríamos hacer otras cosas, ver también pues si el nicho ecológico es distinto entre las dos, pero también que no haya ya señales recientes de flujo génico, que para eso pues, hay distintas estrategias y programas, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Están todavía vivos? Entonces, el famoso modelo de las metapoblaciones. ¿Sí? La idea del modelo viene de este investigador que recientemente se murió, Richard Levins, un artículo del 69. Entonces, Richard Levins tiene muchas contribuciones muy interesantes a la biología evolutiva y a la ciencia en general. Y esta idea, pues realmente yo creo que también es como más realista, de que muchas veces las poblaciones se están extinguiendo todo el tiempo por distintas razones, por distintas condiciones climáticas, por los mismos procesos demográficos y muchas veces son formadas, pero básicamente si ven aquí abajo la población A, dando origen a la población E, ¿sí? Entonces se extingue la C, pero surge una nueva población a partir de las frecuencias alélicas iniciales de la A. Entonces al principio va a ser muy parecida a la A y luego va a comenzar a, por su propia dinámica, tener deriva génica, pero a lo mejor también recibir flujo génico de otras poblaciones. Entonces la dinámica es más compleja, está dado no solo por el flujo génico y la deriva génica, sino también por estos procesos de extinción, recolonización y también, ¿por qué no?, adaptación local, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hedrick y Gilpin hicieron un análisis, unas simulaciones, en las cuales consideraban, si ven, 1, 2, 3 parches. Entonces, aquí vamos a llamar a las subpoblaciones ahora parches, en la idea de esto de que pues, es muy dinámico, parches. Y las tres comienzan con mucha variación genética, pero ¿qué creen? Chin, pues que se extingue la 1, ¿no?
Entonces la 1 es colonizada por la 2, que supuestamente es más cercana, pero como fue colonizada hubo un cuello de botella y tiene un tamaño, poca variación genética. Y luego, ¿qué creen? Se extinguen las dos, la 1 y la 2. Entonces la única que queda es la 3, que da origen de nuevo al parche 2, ¿sí? Y el parche 2 da origen de nuevo al parche 1. Pero como aquí hubo un cuello de botella, llegó poca variación genética, y aquí hubo otro cuello de botella, entonces llegó todavía menos variación genética. Y la población 3, que estaba tan contenta, chin, que se extingue, ¿no? Entonces ahora la que no tenía variación genética coloniza la población 2 y también coloniza la población 3, pero pues si ya no había variación genética, todas fueron perdiendo la variación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es solo para ilustrar qué tan complicado puede ser. Sí. Este, em, sí, estas ideas de las metapoblaciones, otra vez Montgomery Slatkin, que estaba, si mal no me acuerdo, sí, él era investigador en Berkeley, supongo que ya se retiró, y entonces lo que hizo fue proponer que la dinámica puede ser complicada y propuso dos posas, ¿no? Un modelo de la posa de propágulos cuando todos los individuos llegan de un solo parche, ¿sí? Y la posa de migrantes, ¿sí? Migrant pool, donde la nueva población se coloniza por individuos que vienen de todos los otros parches, ¿sí? Entonces, el estadístico que te dice qué proporción de una población llegó de propágulos, lo llamaron phi, ¿sí? Y la phi entonces va de 1 si llegan de una sola población a 0 si llegan de muchas poblaciones, ¿no? Y bueno, pues entonces comenzó a construir sus modelos. Los resultados dependen del número de fundadores, ¿sí? La dinámica posterior de estos fundadores que va a determinar los cuellos de botella iniciales, cuánta variación llega, las tasas de extinción colonización, el tamaño de las poblaciones, cuántos parches hay y el flujo de génico entre ellos, ¿no? Y aquí viene un resultado interesante de otro análisis que hizo Hedrick y Hilpin, ¿sí? Entonces, si la colonización es de una sola hembra, aunque haya un número infinito en las poblaciones, si hay 20 parches y no hay flujo génico, sí, el tamaño efectivo solo va a ser de 150, aunque la población sea infinita, ¿no? ¿Por qué? Porque se va perdiendo mucho de la variación genética, pues por estas colonizaciones por un solo individuo, ¿no? Entonces puede ser crítico. Y bueno, en un estudio clásico de Whitlock y Macaulay, Whitlock y Macaulay eran los del artículo ese de que la FCT no tiene que ver con 4N+1. Lo hicieron con esta planta, Silene alba, que también se le llama Silene latifolia. Es una planta de la familia de las cariophyllaceae, ¿sí? La familia, por ejemplo, del clavel. Y en esta planta es dioica, hay flores masculinas y femeninas, ¿sí? Y bueno, pues lo que querían saber era cuál era la phi, sí, otra vez la probabilidad de que los colonizadores vengan del mismo parche, ¿no? Que iba de 0, cuando venían de distintos parches todos los colonizadores, o 1, como ya habíamos visto, el modelo de los propágulos, ¿no? Entonces lo que desarrollaron fue o tomaron este modelito, a lo mejor venía la fórmula de Slatkin, no me acuerdo, donde se ve cómo va a ser la FCT, ¿sí? En la población colonizada, ¿sí? La FCT. Ujú, sí. Sí, la FCT sin el asterisco es la FCT de las poblaciones establecidas y la FCT prima es de las poblaciones recientemente colonizadas y esto va a estar dado por cuánto aumentaría la FCT por la FIA que iba metida sobre 1 menos 2
N sobre S por la FCT anterior, ¿no? Entonces vean que es muy parecido a los modelos que ya habíamos visto, pero aquí lo que metemos es esta probabilidad de que vengan del mismo parche los distintos individuos. Y entonces lo que hicieron fue, ok, tenemos la FCT de las poblaciones recientemente colonizadas, la FCT de las poblaciones que se colonizaron, se fundaron hace mucho, ¿sí? Vamos a calcular el número de fundadores y a estimar, despejando de todo esto, la phi, ¿sí? Entonces tenían 11 poblaciones establecidas con una FCT de punto 126. Las poblaciones recientemente colonizadas tenían más diferenciación, ¿sí? Esto era 7 los isoenzimas. Calcularon el número de plantas que originaban las nuevas poblaciones y despejando de esta fórmula, calcularon una phi de 0.73, ¿no? Entonces, no era de cero, ¿sí? Acuérdense que cero era que llegaban todos de diferentes parches, pero tampoco era de uno, no llegaban de un solo parche, pero sí llegaban de pocos parches, ¿no? Entonces, miren, este es el análisis gráfico. Aquí está la FCT para cada uno de los dos isoenzimáticos de las poblaciones establecidas contra la FCT de las poblaciones recientes. Entonces, vean que casi todos los puntos quedan por arriba de la recta identidad, ¿sí? Eso quiere decir que si hay más diferenciación en promedio en las nuevas poblaciones, estos son los promedios que ya habíamos visto hace rato, y despejando llegaron a la conclusión que sí, venían de pocas poblaciones, ¿no? Ahora con más marcadores, etcétera, de hecho podríamos analizar pues toda la genómica del paisaje y ver cómo está sucediendo y exactamente de cuáles poblaciones llegarían estos bichos y también cosas pues padrísimas para mí, ¿no? De ver si los distintos lugares están adaptados a ligeras condiciones ambientales diferentes, etcétera. Entonces, bueno, pues es todo lo que podemos hacer ahora, pero aunque aquí teníamos pocas isoenzimas, solo 7 loci, ¿sí? Esto, pues un trabajo muy detallado permitió aproximarse a los modelos estos de las metapoblaciones, ¿ok? Entonces, si les queda claro el ejemplo, son poblaciones en parches que se extinguen y se recolonizan, ¿sí? Entonces analizaron con mucho cuidado y vieron la FCT en los parches recién colonizados, calcularon el número de colonizadores, las FCTs y despejaron la dichosa phi, ¿no? Ok, muy bien. Entonces hasta aquí vamos bien, ya vimos entonces varias cosas interesantes, yo digo. El modelo de metapoblaciones, las ideas del aislamiento por distancia y las ideas estas de los modelos Stepping Stone y también pues los equilibrios a los cuales se puede llegar si NM es mucho mayor de 4 o mucho menor de 4, ¿no? Entonces básicamente si hay mucho flujo génico, el flujo domina y las poblaciones no divergen. Si hay muy poco flujo génico, la deriva domina y las poblaciones cada una se va a ir fijando para distintos alelos para cada uno de sus loci, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora sí unos modelos que lo que tratan es de ver el equilibrio, ¿sí? Entre el flujo génico y la selección. Al comienzo del tema, ¿se acuerdan? Que decíamos y veíamos el ejemplo de las culebras en las islas estas, donde la selección te llevaría a que fueran todas lisas en las islas, pero el flujo génico está introduciendo las formas bandeadas. Entonces, si no hay nada de flujo génico, pues la población podría llegar, digamos, a su pico adaptativo, pero como hay flujo génico, lo está sacando de este pico, ¿no? Entonces, esa es la idea, que la selección te lleva a la adaptación y la migración, a menos de que la migración coincida con la selección, entonces el caso es trivial, ¿no? Si la selección y la migración, los dos te llevan en la misma dirección, pues vas a llegar al cambio más rápidamente. Pero lo interesante es cuando la migración está metiendo alelos que están siendo eliminados por la selección, ¿no? En qué umbrales tenemos los equilibrios, etcétera, ¿no? Ok, chicos. Hasta aquí vamos bien, nada más quería ver cuánto me queda de pila. Ok,
Entonces, lo que hacemos es simple y sencillamente, pues, un modelo clásico. Delta Q va a estar dado por el incremento en la Q por selección, más el incremento, el cambio en la M por migración, ¿sí? Entonces, pues la migración, ya sabemos, está dada por la tasa de migración y las diferencias en las frecuencias alélicas en la población y los migrantes. Y la selección usamos este modelo muy sencillo que está dado por otra vez P y Q y el coeficiente de selección. Y los coeficientes de selección, pues aquí están dados, ¿no? Esto para un homócigo 1, para el heterócigo 1 menos S, para el homócigo 1 menos 2S. Entonces, el heterócigo es intermedio, 1 menos S, ¿sí? Esto aquí tenemos, entonces, ya después de hacer el álgebra. Y entonces, pues para el equilibrio esto debe ser igual a 0, que ya no haya cambios. Y aquí está la solución, ¿no? Esto, entonces la Q en el equilibrio está dado por 1 sobre 2S, esto por M más S más menos M más S al cuadrado, menos 4 MSQ, todo esto raíz cuadrada, ¿no? Entonces nada más la solución de ecuación cuadrática. Y bueno, nada más acuérdense que si la S es positiva, favorece a 1, si es negativa, favorece a 2. Y entonces, sí, pues tenemos tres situaciones generales, dependiendo de que sea más grande, ¿no? Si S o M, que pues son bastante obvios, ¿no? M que sea mucho menor que la selección, entonces el proceso va a estar dado por la selección, M igual que la selección, que va a ser el interesante, o la migración sea mucho más grande que la selección, ¿no? Entonces aquí está intuitivamente, si M es más grande que S, si la migración es más grande que S, pues el efecto de la selección no se va a ver y todo va a estar empantanado por la migración, solo vamos a ver los migrantes, ¿no? Si en las islas estas que mencionamos de la culebra, pues llegan millones de culebras bandeadas, pues van a desaparecer las lisas, ¿no? Aunque sean la forma más adaptada. Si casi no llegan migrantes, pues también entonces van a desaparecer las culebras bandeadas. Y lo interesante es cuando logramos estos equilibrios. Entonces, miren, aquí está, que M sea igual que el valor absoluto de la ventaja selectiva, ¿no? M igual a S, sí, entonces aquí tenemos varios casos, ¿sí? Entonces, si la S es positiva, sí, a favor de A1, disminuye la Q, y entonces la Q del migrante es 0.4, pero la selección está eliminando parte, y el equilibrio es una Q más chiquita, en las islas de 0.22, ¿no? Al revés, sí, si están entrando, si la S es negativa a favor de A2, incrementa la Q y la Q en el equilibrio es 0.632, ¿no? Entonces estas dos están alrededor de la Q de los migrantes y serían la Q del equilibrio que se logra por el balance entre selección y, y flujo génico, ¿no? Ahora, si la selección es muy fuerte, el punto en equilibrio pues va a estar dado en frecuencias más cercanas a la fijación, ¿no? Entonces aquí están para distintos valores de M y S, M.01, S.15, M.01, S.15 pero positiva, ¿sí? Y entonces, pues sí, en este caso la frecuencia en el equilibrio es 0.96 o 0.026, mientras que si la selección es más débil, ¿sí? Si el coeficiente de selección o la ventaja selectiva no es 0.15, sino 0.01 o 0.1, pues lo que tenemos es más alrededor de la frecuencia del migrante de 0.04. ¿Sí ven? 0.416 contra 0.384, ¿no? Entonces aquí está el resumen. Si hay poco flujo génico, la selección genera diferencias, pero no se fija. El flujo mantiene el alelo seleccionado en contra. Si hay mucho flujo génico, se parecen las dos poblaciones, la seleccionada en la isla, si quieren, y la del continente, pero la selección evita que sean idénticas, ¿no? Ahora, un caso particular es cuando el alelo no existe en el continente, ¿sí? Entonces, las frecuencias alélicas que se fijarían serían en principio completamente distintas, ¿sí? Aquí están las fórmulas del QS y del delta Q.
Y lo que hace Hedrick es darnos un ejemplo. El ejemplo es interesante, pero es complicado. Entonces, es de esos ejemplos medio rebuscados que luego se le ocurren a Hedrick, pero que tienen la ventaja de que están basados en datos reales y que pueden ser interesantes para los que les divierta la fauna mayor y la biología de la conservación. Es lo que llaman los gringos la pantera de Florida. En realidad es el puma de Florida. Las poblaciones de Florida son muy pequeñas. Menciona que quedan entre 50 y 70 individuos y tenían distintos problemas genéticos o señales, cuando menos, de que la endogamia te estaba teniendo efectos. Sí, cowlick, que es como un remolino en el pelo que tiene unas bases genéticas. No sé si hayan tenido gatos endogámicos, pero es muy común que en los gatos y por lo visto también en los pumas, que tengan la cola como torcida, sí, y criptorquidismo, pues básicamente entiendo que no les desciendan los testículos a los machos, ¿no? Entonces tenían estos porcentajes en las poblaciones analizadas de la Florida. Y entonces lo que hicieron fue mover solo 8 hembras de Texas a Florida, pero pues la población era muy pequeña, ¿sí? Entonces estas pocas hembras tendrían un efecto grande en el flujo génico. Y aquí estaban las simulaciones que hizo Hedrick, que son complicadonas, pero vamos a tratar de descifrarlas. Entonces miren, esta es la frecuencia que tenían los alelos antes que llegaran las de ¿cómo se llaman? Las de Texas a Florida, ¿sí? Luego viene la introducción, que es un flujo génico de 0.2. Luego calculan que hay reintroducciones de flujo génico cada generación de 0.025. Y aquí viene esta curva que está aquí arriba, es considerando que había un gen adaptado a Florida, ¿sí? Esto que además era dominante. Entonces vean 1.2, 1.2, las adecuaciones del gen dominante en Florida y los genes migrantes que tienen solo una adecuación de 1, ¿sí? Entonces estaría disminuyendo la frecuencia porque están entrando los migrantes de este gen adaptado, ¿no? Y aquí al revés, es que llegan los migrantes, sí, pero estos tienen una adecuación más alta, son genes ahora dominantes, ¿sí? Tienen una adecuación de 1 y estos son 0.5, los genes maladaptativos, los genes que se habían fijado en la población de Florida y entonces están eliminando por este flujo génico más selección los genes. Aquí se ve el comportamiento de un gen neutro, ¿sí? Y aquí lo que graficó fue la adecuación promedio que tendría la población por el efecto de la migración. Entonces, como estamos quitando genes con adecuación muy baja, pues obviamente la adecuación promedio, que aquí está como verol, está aumentando, aunque disminuye un poquito para el gen particular que estaba adaptado a Florida. Entonces, bueno, toda esta complicación es nada más para mostrar cómo alelos que no existen en una población irían cambiando de frecuencia alélica al ir entrando por flujo génico y ser favorecidos por selección o ser desfavorecidos por selección. Y la tabla final es de estos problemas de la cola torcida, el remolino que llaman cowlick en el pelo, criptorquidismo, ¿sí? Los animales puros de Florida antes de que hicieran la migración tenían frecuencias muy altas, 0.88, 0.93, los machos 0.68, y aquí se ve cómo disminuyen todos estos problemas en la F1 entre Texas y Florida, una F2, y luego una retrocruza con Texas, o una backcross, una retrocruza con Florida, y vean que en general aún en esta retrocruza se redujo mucho la frecuencia alélica y en promedio sí está funcionando aparentemente lo que queríamos, ¿no? Disminuir estos problemas genéticos en la población de la Florida. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esta es la historia. Ahora, si la de Florida era una subespecie y le estás mezclando con 10% de otra subespecie, pues quedaría el misterio de no estaremos perdiendo la dichosa subespecie, pero también como hemos visto, pues luego no le creemos tanto genéticamente a las subespecies. Entonces, no voy a discutir mucho más. A lo mejor Jaime quiere decirnos algo más de sus experiencias mastozoológicas. Pues no, bueno,
todavía la cuestión, pero de lo que platicaste con los borregos cimarrones, de la cuestión de las Ajá, subespecies, especies y grupos exacto. genéticos, ¿Y que cuánto bueno, les pues creemos, no? sí, sí, sí. Y pues el asunto si realmente las panteras estas de Florida, pues si eran nativas o llegaron ahí por un desplazamiento causada por cosas antropogénicas, ¿no? O sea, ¿tú crees que se les escapó de un zoológico? No, 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 más bien que las desplazaron al no encontrar presas por asentamientos humanos, pero quién sabe. La Sí, verdad es quién quién sabe. sabe. Que como tiene muy poca variación genética, es difícil ya conocer su origen real, o sea, si era una población establecida. Aunque a lo mejor con análisis como genómicos podríamos Ujú. ver cosas interesantes ahora, ¿no, Jaime? Sí, sí. Entonces, bueno, pero de cualquier forma, para mantener las poblaciones, pues sí funciona. Y sí, ciertamente en Florida hay lugares pues casi inaccesibles, Everglades y otros para los humanos. Entonces, yo creo que sí se puede mantener buenas poblaciones de fauna silvestre, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues esa es la idea de estos análisis. Y entonces, Hedrick quiere hacer otros modelos en los cuales el heterócigo sea intermedio, ¿sí? La frecuencia alélica M sea igual de 0, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí está la fórmula de delta Q, si el heterócigo es intermedio, la Q en el equilibrio, y la Q en el equilibrio pues va a depender obviamente del coeficiente de selección o de la ventaja selectiva y de la tasa de migración, ¿no? Este, pero si la adecuación del heterócigo no es intermedia, H es distinta de 0.5, otra vez, y el delta Q se iguala a 0, ¿sí? Obtenemos estas ecuaciones, ¿sí? Y en el caso donde la H sea igual a 0, o sea completamente recesiva, la Q en el equilibrio está dada por las ventajas selectivas más menos ventajas selectivas y M. Pero el punto es que hay un punto en equilibrio, pero este punto en equilibrio, bueno, más bien hay dos puntos en equilibrio, uno inestable y otro estable. Entonces, estas son las cosas que se acuerdan que les emociona muchísimo a los matemáticos que hacen genética de poblaciones, ¿no? Entonces, miren, si solo existiera la selección, ¿sí? El delta Q iría en esta dirección, ¿no? Siempre es positivo y se acelera, ¿sí? Esto a frecuencias alélicas intermedias. Mientras que la migración por sí sola siempre sería negativo. Pero al juntar las dos curvas obtenemos la curva que está puntuada. Y vean que entonces tenemos un punto inestable. En este punto inestable hay un equilibrio, pero si disminuye un poquito más la frecuencia alélica, todo el proceso es más grande básicamente la fuerza que tiene la migración que la selección, entonces hace que se pierda, ¿sí? Se pierda a baja frecuencia básicamente porque es recesivo y raro, y entonces va a haber pocos individuos en los que se exprese el gen, entonces pues básicamente el gen no va a tener una ventaja que se esté expresando, y entonces básicamente lo único que tiene es una presión a que se extinga, y otro punto en equilibrio que está dado por el balance entre la selección, que es muy eficiente a ciertas frecuencias alélicas intermedias, y el flujo génico, que lo está eliminando, ¿no? Entonces, lo que necesitaríamos sería conocer los valores de S y M y ver qué sucede. Entonces, bueno, también nos da esta gráfica. Esta es una de esas gráficas que luego yo odio de Hedrick, porque en realidad son tres gráficas amontonadas, pero miren, esta es la M y la Q que se alcanzan en el equilibrio si hay dominancia completa, si quieren, H igual a 1, si la dominancia es intermedia, ¿sí? Y cuando es totalmente recesivo, los puntos del equilibrio estable y del equilibrio inestable de este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay dominancia completa o intermedia, hay una frecuencia alélica en el equilibrio que se alcanza para una S de 0.2 y una tasa de migración de 0.2, ¿sí? Pero cuando es totalmente recesivo, podemos tener distintos puntos de equilibrio estable, una frecuencia alta y una frecuencia baja. Entonces, la segunda raya naranja, es la que corresponde más o menos a este modelo.
Luego Hedrick nos dice que desde Haldane del 48 había dicho que pueden genes, sí, aunque tengan una ventaja como de 0.2, sí, sí hay mucho flujo génico, ¿no? Lo que ya habíamos visto, si hay muchísimo flujo génico, aunque la selección quisiera que se fijara, va a haber tanto flujo génico que empuja, satura, ahoga a las ventajas selectivas, ¿no? Esto lo llamó Haldane en el 48, patch disappearance, desaparición, de los parches, más adaptados. Entonces, otra vez, como habíamos visto, puede haber estos equilibrios, pues un poco perversos, ¿no? En los cuales, aunque un alelo te dé ventaja, si hay mucho flujo génico puede desaparecer, como ya habíamos visto, si hay mucha deriva génica, también puede fijarse el otro alelo, ¿no? Entonces, no todo es selección natural y por eso es muy importante el balance entre las fuerzas, por eso es muy importante tratar de conocer los umbrales de tanto tamaño efectivo como de las tasas de migración, ¿no? Y bueno, pues regresamos al ejemplo que veíamos al principio de todo este capítulo. Natrix y Pedon, o Nerodias y Pedon, la culebra esta de los lagos del norte de Estados Unidos, del sur de Canadá, que analizaron Kamieth y Ehrlich, donde las lisas tienen la ventaja, pero no están completamente fijas, tienen una frecuencia entre 0.53 y 0.08, porque están entrando todo el tiempo las bandeadas, ¿sí? Que además son dominantes del continente, ¿no? Entonces, en una serie de artículos clásicos ahí en Evolution, Kim y Lawson trabajaron con cuidado, marcaron las culebras, estudios de captura-recaptura, sí, para calcular la adecuación de las bandeadas en el continente y en las islas, las lisas en el continente y en las islas, sí, y obtuvieron entonces ventajas selectivas de las lisas en las islas de punto 11, punto 28, ¿sí? Una NM de 12.8 que correspondería a una tasa de migración de 0.01, pero lo interesante es que estos datos se ajustan bien al modelito que vimos hace rato, a este otro modelo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que había dos puntos en equilibrio? Y los dos puntos en equilibrio que estiman para estos datos son el inestable, 0.101, y el estable, 0.76. Digo, 0.73, ¿sí? Lo interesante es que en las islas, la frecuencia alélica, sí, perdón. El equilibrio estable era 0.89 y la observada es 0.73. Entonces, bueno, no son idénticas, son parecidonas, ¿sí? A lo mejor se debe a, pues, que no se estimaron bien los coeficientes de selección, o tal vez la M sea mayor que la estimada, etcétera. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que tenemos los dos puntos en equilibrio, 0.89 y 0.101. Lo que indicarían es que también si llegan muchísimos migrantes, pues también eventualmente se perdería las bandeadas en las islas. Entonces, bueno, pues yo creo que es un ejemplo muy bonito y lo padre es que se ha continuado, que viene del trabajo de Kamieth y Ehrlich por ahí del 58, antes de que yo naciera. Muy recientemente, bueno, no tanto, pero Kim y Lawson, que por ahí teníamos hasta el Vista de Evolution, donde venían esos artículos, ¿no? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces ya para terminar el tema, hay unas ideas que son muy interesantes, que son las de la variación clinal y las clinas, ¿sí? Entonces la idea de las clinas tiene que ver también como con el isolation by distance, ¿no? Que van cambiando gradualmente en el espacio ciertas características, ¿sí? Entonces el cambio direccional en genética de las frecuencias alélicas en el espacio, ¿sí? Que tienes un gradiente, por ejemplo, del sur al norte de México y que van cambiando las frecuencias alélicas, pero puede ser también en condiciones, por ejemplo, climáticas, ¿no? Que en lugares más calientes haya más de un alelo que otros, ¿no? Entonces la idea es que es una combinación de isolation by distance y selección, ¿sí? Entonces las poblaciones contiguas están teniendo flujo génico, pero también las contiguas a lo mejor tienen
condiciones climáticas, ambientales más parecidas, ¿sí? Entonces, bueno, se han estudiado mucho las clinas, el comportamiento clinal desde siempre. Sí, creo que el nombre de clina lo debe de haber inventado Julian Huxley, uno de los fundadores de la síntesis moderna. Pero bueno, desde hace mucho tiempo se conocen estos gradientes o las reglas ecogeográficas de cómo van cambiando los organismos en el espacio, pero lo interesante sería ver cómo van cambiando las frecuencias alélicas. A veces las frecuencias alélicas cambian de formas complicadas. Acuérdense el caso del stepping stone en 2 dimensiones, donde las frecuencias alélicas, pues más bien subían y bajaban, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es demasiada deriva génica y pues creemos que además son caracteres neutros, ¿no? Entonces lo que queremos ver es si hay comportamientos más o menos de este estilo, pero en vez de que aquí venga la distancia genética, podría ir la frecuencia de un alelo, ¿no? Cómo va cambiando un alelo. Por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa en drosofilas se ve luego que varía gradualmente como función de la latitud o de la temperatura, ¿sí? Que haya más de la forma rápida o de la forma lenta. Entonces, nada más para redondear las ideas, se puede construir modelos, entonces acoplando flujo génico y selección a lo largo de K poblaciones. Entonces, lo que se puede ver es la selección antes del flujo génico, cómo cambia la Q en una generación, que va a estar dado por la P y la Q en esa población por la adecuación del heterócigo, más la Q cuadrada por la adecuación del heterócigo, sobre 1 menos la adecuación promedio, como siempre, P cuadrada, el homócigo 2PQ, el homócigo Q cuadrada del homócigo, pero además consideramos que hay una serie de poblaciones y que todas estas poblaciones migran a una población dada. Entonces, lo que tenemos es cómo es el efecto de la selección y luego, pues, toda la matriz de migración, y así vamos calculando cómo cambia la frecuencia alélica, no solo por la migración de una población, sino por la selección, ¿no? Y entonces, con este método podríamos simular, hacer simulaciones corridas para tener todo un juego de poblaciones y si el flujo génico es más importante entre las poblaciones contiguas, pues deberían de generarse clinas, también si la adecuación es más parecida en las poblaciones más cercanas, ¿no? Y las clinas se reconocen clinas estables, las que se mantienen por mucho tiempo, o clinas transientes cuando comienzas con una frecuencia alélica bien adaptada para unas condiciones y se puede mover entre todas las poblaciones que están conectadas y desplazarse, ¿no? Entonces, Hedrick nos menciona un estudio clásico de simulaciones que hizo Livingston en el 69. En su modelo tenía 40 poblaciones, el 80% del flujo era entre las poblaciones adyacentes o las contiguas. Hizo 2 simulaciones. ¿Se acuerdan de la famosa anemia falciforme? Sí, en los cuales los que tienen anemia falciforme pues se mueren de anemia, los otros homócigos se mueren de malaria. Sí, entonces utilizó una ecuación de 0, una adecuación de 1 para los que se morían de malaria, y una adecuación mayor de 1, 1.25 para los resistentes, ¿sí? Y entonces les dio una adecuación en las primeras 30 poblaciones de 1.25 y las siguientes poblaciones solo de 1, igual a los heterócigos, pero bueno, tenía una ecuación, entiendo, más alta que los que les daban anemia falciforme. Y entonces comenzó a hacer las corridas, ¿sí? Esto con frecuencias alélicas más altas para las primeras poblaciones y fue viendo cómo se iba desplazando esta clina, cómo era una clina transiente que se iba moviendo. Aquí están otra vez las 40 poblaciones, las que tenían la adecuación más alta, las que tenían la adecuación más baja para los heterócigos, y luego la comparó con poblaciones en la costa de África, en Liberia, ¿sí? Esto como de la costa hacia adentro, por ejemplo, iban cambiando las frecuencias alélicas. Aparentemente entró el alelo a estas poblaciones y se está moviendo a las otras poblaciones donde hay malaria, ¿no? Entonces parece que se están obteniendo pues, estos comportamientos clinales que se esperaría además que se fueran moviendo en el espacio, que fueran unas clinas transientes. Y luego hizo también otras simulaciones para otro tipo de resistencia a la malaria, también con bases genéticas, la talasemia, ¿sí? Esto y la comparó con la isla de Cerdeña, ¿sí?
la costa de la isla, las montañas y la costa. Las montañas es más alto, hay menos frecuencia, incidencia de la malaria, pero también hay menos frecuencia del alelo de la talasemia. Hizo simulaciones análogas, pero considerando una ecuación en las costas de los heterócigos para la talasemia que son resistentes de 1.25 y arriba esto que no hubiera diferencias, y obtuvo un comportamiento muy parecido, un poco más smooth. Y bueno, pues yo creo que son análisis muy interesantes, ¿no? Se forman las clinas como resultado entre el flujo y la selección natural, pero puede ser más complicado, ¿sí? Y también flujo a larga distancia podría cambiar todo esto, y también cuánto flujo hay entre poblaciones vecinas, pero bueno, en las simulaciones podrían ser mucho más realistas, meter mutación, etcétera. Y actualmente, pues yo creo que podríamos retomar activamente estos temas con toda la cuestión tanto genómica como análisis muy detallados del nicho ecológico, climático, pero también de suelo. Y a lo mejor, ¿por qué no? Eventualmente hasta interacciones, parásitos y todo. Ok, chicos. Entonces, bueno, pues esto era todo lo que tenía preparado. Espero que les haya parecido claro. No sé